La limpiadora sabía ruso, desenmascaró una estafa billonaria y conquistó al millonario. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque aquí siempre encontrarás historias que te harán sentir, pensar y vivir cada emoción como si fuera tuya. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo ahora? La noche caía pesada sobre los rascacielos. En lo más alto de uno de ellos, un despacho iluminado a medianoche ocultaba la ansiedad de un joven que, pese a tener todo, parecía estar al borde de perderlo. Frente a él descansaba un contrato que brillaba como oro falso, reluciente por fuera, venenoso por dentro. Había pasado horas leyendo y releyendo las cláusulas, escritas en un idioma que apenas comprendía, con la sensación de que algo no encajaba. Pero la prisa, la presión y la ambición lo empujaban a firmar. Al otro lado del pasillo, los empleados ya se habían marchado. El silencio era absoluto, salvo por un leve sonido de pasos y el roce de un trapo sobre el suelo de mármol. Era ella, la mujer que para todos era invisible. Con uniforme gastado y mirada discreta, parecía parte del mobiliario, alguien cuya presencia ni siquiera se notaba. Sin embargo, en su interior cargaba con un mundo que nadie sospechaba. Cada palabra que escuchaba, cada papel que veía, lo registraba en un rincón secreto de su memoria. Esa noche, mientras pasaba cerca del despacho, alcanzó a ver sobre la mesa los símbolos estampados en el documento. Un idioma que para cualquiera sería un misterio, pero no para ella. Sus ojos se clavaron en una frase que a simple vista parecía insignificante, pero que encerraba la traición de todo un imperio. El aire le pesó en el pecho. Lo que tenía frente a ella podía destruir al hombre que todos creían invencible. Él, con la pluma en la mano, se inclinaba cada vez más hacia la ruina. Ella, en silencio, sabía lo que nadie más se había atrevido a ver. Y en ese instante, el destino de ambos empezó a entrelazarse sin que ninguno de los dos lo supiera. El reloj marcaba casi la medianoche, y el joven CEO seguía atrapado en el mismo dilema. La ciudad dormía, pero dentro de aquel despacho los nervios eran tan densos que parecían llenar el aire. Sus ojos recorrían una y otra vez las páginas del contrato, convencido de que estaba frente a la gran oportunidad que consolidaría su nombre en la historia de los negocios. Sin embargo, había algo en esas letras extranjeras que le provocaba un malestar extraño, una sensación que no lograba explicar, como si estuviera a punto de saltar al vacío sin saber si había red abajo. Mientras tanto, la mujer de la limpieza fingía estar concentrada en su rutina habitual, pero cada palabra escrita en ese documento resonaba en su mente con un peso insoportable. Lo que para otros sería una maraña incomprensible de símbolos, para ella era claro como el agua. Aquel contrato escondía cláusulas diseñadas con astucia, frases ambiguas y términos venenosos que entregarían la empresa a manos de un grupo extranjero. Era una trampa perfectamente armada, tan bien disimulada que cualquier persona sin dominio del idioma lo pasaría por alto. Y ahí estaba el problema. Nadie en esa oficina sabía lo suficiente para descubrirlo. Nadie, excepto ella. Sus manos temblaron un instante al apretar el trapo con el que limpiaba los vidrios. Una parte de sí quería alejarse, guardar silencio, no involucrarse. ¿Quién iba a creerle a una mujer que todos consideraban invisible? Pero otra parte, más fuerte, no soportaba la idea de ver cómo un hombre que había construido tanto, que había luchado contra gigantes, sería traicionado por aquellos en quienes más confiaba. El CEO levantó la mirada hacia el ventanal, con el rostro cansado, los ojos cargados de dudas. En su interior resonaban las voces de sus socios, presionándolo para que firmara cuanto antes. Confía en nosotros. Es el mejor trato que vas a conseguir, le repetían. Y aunque siempre se había enorgullecido de su instinto infalible, aquella noche sentía que algo escapaba a su control. La duda lo carcomía, pero el orgullo lo mantenía inmóvil. Ella, desde la distancia, observaba con atención cada movimiento. No era la primera vez que lo veía así, solo, vulnerable, prisionero del peso que llevaba sobre los hombros. Para los demás, aquel hombre era un símbolo de perfección, un joven imparable que había logrado lo que otros tardaban décadas en alcanzar. Pero ella, en su silencio, lo había visto en sus momentos más humanos, noches de trabajo interminables, llamadas en las que la voz se quebraba, miradas perdidas en el vacío. Y aunque jamás habían cruzado más que un par de palabras rutinarias, lo conocía más de lo que él podía imaginar. El contrato permanecía abierto sobre la mesa, esperando la firma que lo sellaría todo. Y fue entonces cuando, sin poder evitarlo,
Sus labios murmuraron en voz baja unas palabras en ruso, como un suspiro escapado de su memoria. Aquellas sílabas, que para cualquiera habrían pasado inadvertidas, llegaron a los oídos del joven Seo. Él giró la cabeza de inmediato, sorprendido. ¿Qué dijiste?, preguntó, con un tono cargado de incredulidad. Ella se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Jamás había revelado aquel secreto. Durante años había preferido callar, mantenerlo enterrado junto con todo lo que había dejado atrás. No respondió, esperando que él pensara que lo había imaginado. Pero sus ojos, llenos de sospecha y curiosidad, no se apartaron de ella. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Él se levantó lentamente de su silla, se acercó unos pasos y volvió a preguntar, esta vez con una mezcla de firmeza y necesidad. «Lo que dijiste, ¿tú entiendes este idioma?» Ella levantó la vista por primera vez, y en sus ojos había un brillo que contrastaba con su apariencia humilde. No respondió de inmediato, pero el peso de su mirada bastó para dejar claro que sí. Y en ese instante, el mundo del Seo cambió por completo. El silencio que siguió a esa confesión muda parecía eterno. Por primera vez en años, el joven Seo se encontraba frente a algo que no podía controlar. Una mujer que siempre había sido invisible a sus ojos, ahora revelaba un secreto que podía significar la salvación o la condena de todo lo que había construido. Sus labios se movieron despacio, como si pesaran toneladas. «¿Sabes leer este contrato?», preguntó finalmente, con un hilo de voz que no correspondía al hombre seguro y dominante que todos conocían. Ella dudó. Sabía que hablar era cruzar una frontera de la que no habría retorno. Durante años había aprendido a hacerse pequeña, a pasar desapercibida, a guardar para sí los fragmentos de un pasado que nadie conocía. Pero algo dentro de ella, tal vez el mismo instinto que la había hecho sobrevivir, la impulsó a dar un paso adelante. «Sí», respondió al fin, con un tono sereno, aunque por dentro temblaba. Él la miró con escepticismo, como si no pudiera procesar que esa mujer que limpiaba los pasillos supiera más que todos sus asesores de confianza. Extendió la carpeta hacia ella, y con un gesto de la mano le pidió que se acercara. El documento se abrió como una herida fresca. Sus ojos recorrieron las líneas escritas en ruso, y mientras lo hacía, su respiración se volvió más pesada. Cada párrafo confirmaba lo que ya había presentido. Aquel contrato no era un negocio, era una trampa perfecta. Cláusulas escondidas entregaban los derechos de producción, las patentes y hasta los bienes más estratégicos de la empresa. Era como firmar la sentencia de muerte de todo el imperio que aquel hombre había heredado y expandido. «Esto», dijo ella, cerrando los ojos un instante, «es un fraude. Si firmas, pierdes todo». El Seo retrocedió un paso, como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. El documento que pensaba sellar esa misma noche era, en realidad, el puñal que le habían clavado aquellos en quienes más confiaba. Una mezcla de furia y miedo se apoderó de él. «¿Quién está detrás de esto?», susurró, más para sí mismo que para ella. En su mente desfilaban los rostros de sus socios, sus consejeros, personas con las que había compartido años de estrategias y victorias. ¿Cómo podía ser que lo hubieran traicionado con tanta frialdad? La duda lo devoraba. Ella, en silencio, lo observaba. Podía ver cómo su rostro se transformaba, cómo la máscara de seguridad se resquebrajaba para dejar ver al hombre de carne y hueso, joven, vulnerable, cargado de una soledad que ni los lujos ni el poder podían esconder. «Tienes que tener cuidado», añadió ella, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharla. «No debes confiar en nadie más. Si saben que yo lo descubrí, me destruirán a mí primero, y después a ti». Sus palabras los sacudieron, aún más que la revelación del fraude. La mujer que limpiaba los suelos, que recogía los restos de papeles y café de quienes se creían dioses, estaba arriesgando todo al hablar. Él se quedó mirándola, intentando descifrar quién era realmente. ¿Cómo era posible que hablara ruso con tal fluidez? ¿Qué historia escondía? ¿Qué pasado cargaba en silencio? Preguntas se acumulaban en su mente, pero había algo más fuerte que la curiosidad. Una certeza nueva, casi instintiva, de que esa mujer podía ser su única aliada. «Dime», le exigió, con una mezcla de urgencia y miedo. «¿Puedes probar lo que dices?». Ella respiró hondo, como quien se prepara para abrir la caja de un secreto enterrado. Sus dedos señalaron varias frases del contrato, traduciendo con precisión las palabras que él jamás habría entendido. Le explicó cómo cada cláusula, disfrazada de acuerdo de cooperación,
En realidad era una cesión total de derechos. Como ciertas firmas y sellos falsificados del lado ruso indicaban que no había intención de cumplir, sino de vaciar las cuentas y desaparecer. Mientras hablaba, él la escuchaba con una atención absoluta, como si cada palabra fuera la única cuerda que lo mantenía a salvo del abismo. El mundo, que hasta hace unos minutos parecía ordenado bajo su control, se había vuelto caótico, y ella, la mujer más inesperada de todas, era la brújula que lo mantenía en pie. Cuando terminó, un silencio tenso llenó la oficina. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como testigos mudos de la traición que estaba a punto de estallar. Él apretó los puños, con una rabia que apenas podía contener. «Me las pagarán», dijo entre dientes, con un brillo oscuro en los ojos. Ella lo miró con firmeza. «No es solo tu lucha. Ahora que lo sabes, tienes que decidir. O juegas como ellos, o encuentras otra forma de ganar. Pero no olvides algo. Si sigues confiando en quienes te rodean, estás acabado». El CEO la contempló largo rato, sin decir nada. Y por primera vez, el hombre que jamás se había dejado guiar por nadie, empezó a considerar que su destino dependía de la mujer que todos habían ignorado. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más los estaba observando desde las sombras del pasillo. El sonido metálico del reloj en la pared fue lo único que rompió el silencio de aquel despacho. Cada tic parecía retumbar como un eco de traición, como si el tiempo estuviera a punto de acabarse. El CEO permanecía de pie, con la carpeta en las manos, sintiendo que todo su mundo se había desplomado en cuestión de minutos. Frente a él, aquella mujer, la misma que tantas veces había pasado desapercibida empujando un carrito de limpieza, lo había desnudado de su orgullo, mostrándole con palabras simples lo que sus asesores, abogados y consejeros no se habían atrevido a decirle. Pero lo que ninguno de los dos percibía en ese instante era que la noche no los dejaba tan solos como pensaban. Desde un rincón oscuro del pasillo, alguien observaba. Una figura inmóvil, escondida detrás de la penumbra, escuchaba cada palabra, cada traducción, cada advertencia. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y miedo, como los de un animal acorralado. No era un desconocido, sino alguien demasiado cercano al CEO. Alguien que jamás debió haber estado ahí a esa hora. Alguien que ya comprendía que su plan corría peligro. Dentro del despacho, el joven empresario intentaba ordenar el torbellino de pensamientos que lo arrastraban. Durante toda su vida, había creído que el poder consistía en controlar cada detalle, prever cada jugada, adelantarse siempre a los rivales. Sin embargo, esa noche comprendía lo más humillante. Había sido un ingenuo, un ciego que estuvo a punto de entregar su imperio a sus propios verdugos. «Necesito nombres», dijo al fin, con voz ronca, clavando los ojos en ella. «¿Puedes reconocer de dónde viene este fraude? ¿Quién está detrás?» La mujer bajó la mirada. En su rostro se mezclaban el cansancio de años de silencio y la valentía de alguien que ya no tenía nada que perder. «No todos los detalles están aquí», respondió en voz baja, «pero las cláusulas, los sellos y la forma de redactar, esto no lo hace cualquiera. Se necesita gente con contactos, con poder. Y sobre todo, alguien de dentro». Las palabras «alguien de dentro» se clavaron como cuchillos en el pecho del CEO. La confianza era la base de todo lo que había levantado. Y ahora esa misma confianza se convertía en la raíz de su ruina. Sintió un nudo en la garganta. Su mente comenzó a repasar rostros. Su director financiero, su jefe de operaciones, incluso uno de los socios fundadores que había estado a su lado desde el inicio. ¿Podría ser posible? ¿Podría alguien tan cercano estar preparando su caída? Ella lo interrumpió con firmeza. «Si firmas mañana, en cuestión de semanas tu empresa dejará de ser tuya. El fraude está tan bien armado que ni siquiera podrás llevarlos a juicio. Cuando intentes reaccionar, ya será demasiado tarde». Él se dejó caer en su silla de cuero, enterrando el rostro entre las manos. Nunca había sentido tanta humillación, tanto desgarro. Se había preparado para enfrentar a gigantes internacionales, a la competencia más feroz, pero nunca a las serpientes escondidas en su propio nido. La mujer lo miraba en silencio. En sus ojos había compasión, pero también una fuerza que él no había notado antes. Y entonces recordó aquel murmullo en ruso, las palabras que ella había pronunciado como un reflejo involuntario. «¿Quién eres realmente?», preguntó con un susurro, casi con miedo a la respuesta. Ella apretó los labios. Había prometido no volver a hablar de su pasado. Había enterrado su historia junto con los años que había dejado atrás.
Pero ahora se encontraba en una encrucijada. Callar y dejar que todo siguiera su curso, o hablar y arriesgarse a ser perseguida por aquellos que no perdonarían que una simple limpiadora destapara sus secretos. Eso no importa ahora, respondió finalmente, esquivando la pregunta. Lo único que importa es que entiendas que este contrato no es un error. Es una trampa diseñada para destruirte. El CEO levantó la cabeza y la observó fijamente. Nunca había sentido tanta mezcla de incredulidad y gratitud hacia una persona. Ella había cambiado el rumbo de su vida en cuestión de minutos. Fue entonces cuando un ruido sutil, apenas perceptible, rompió el momento. Un crujido en el pasillo, como si alguien hubiera retrocedido apresuradamente. Ambos miraron hacia la puerta, pero no había nadie. La mujer sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No se escucharon, susurró, con el corazón latiendo con violencia. Ya lo saben. El rostro del CEO se tensó. La certeza de que estaban en peligro inmediato cayó sobre él como un balde de agua helada. Se levantó de golpe, cerró el contrato con brusquedad y guardó los papeles en una caja fuerte oculta tras el panel de madera. A partir de ahora, dijo, con voz dura, nadie debe saber que tú entiendes esto. Nadie. Si descubren que fuiste tú quien lo tradujo, te convertirás en su primer objetivo. Ella tragó saliva, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre en ese instante. Ya no era invisible. Ahora era la única amenaza real contra una conspiración millonaria. Él la miró una vez más, con una mezcla de desconfianza y admiración. Y por primera vez, entendió que su destino dependía no de sus socios, no de sus riquezas, no de su apellido, sino de aquella mujer que hasta esa noche había pasado desapercibida para todos. Y desde las sombras del pasillo, los ojos del espía se cerraron con furia. No podía permitir que ese secreto se filtrara. Tenía que actuar, y rápido. La madrugada se acercaba y, dentro del edificio vacío, el aire parecía volverse cada vez más espeso. El joven CEO cerró la caja fuerte con un gesto firme, como si al encerrar aquel contrato pudiera también aprisionar la traición que lo devoraba por dentro. Sin embargo, su corazón sabía que no había cerradura capaz de detener lo que estaba ocurriendo. Afuera, en las calles silenciosas de la ciudad, la vida seguía su curso. Pero en el piso 40, el mundo de un hombre poderoso había cambiado para siempre. Ella permanecía en un rincón, con las manos aún húmedas por el trabajo, observándolo con una mezcla de temor y determinación. Nunca había querido involucrarse en nada. Su vida había sido un intento constante de pasar desapercibida, de sobrevivir sin levantar sospechas. Pero ahora había roto su propio juramento. Había hablado, había revelado un secreto que podía costarle todo. En su interior, una parte de sí le pedía huir de inmediato, abandonar aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, la más fuerte, la mantenía allí, clavada en el suelo, como si su destino estuviera atado al de aquel hombre que ni siquiera sabía su nombre completo. Tienes que ser cuidadoso, dijo al fin, con un tono seco. Si alguien ya nos escuchó, entonces no habrá vuelta atrás. Él giró hacia ella, todavía con el rostro marcado por la incredulidad. Cada vez que la miraba, le costaba entender cómo era posible que esa mujer supiera más que toda su red de asesores. Una limpiadora que hablaba ruso con la fluidez de un diplomático, que detectaba fraudes que ni los mejores abogados habían visto. El desconcierto lo devoraba. Necesito saber quién eres, repitió con dureza. No puedo confiar a ciegas en alguien de quien no sé nada. Ella sostuvo su mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, escondían un pasado que pesaba demasiado. No soy nadie, respondió con frialdad. Y es mejor que lo sigas viendo así. Él estaba a punto de insistir, pero un ruido sordo lo interrumpió. Esta vez no fue un simple crujido, sino el eco de una puerta cerrándose a lo lejos. Ambos se tensaron. La mujer apretó los labios, como si confirmara sus peores sospechas. Ya no es seguro estar aquí, susurró. El CEO tomó su teléfono, pero la pantalla iluminada solo reveló algo peor. 3 llamadas perdidas de su director financiero y un mensaje que decía, necesitamos tu firma cuanto antes. Los inversionistas no pueden esperar más. Su estómago se contrajo. ¿Era posible que ese mismo hombre, que había estado a su lado desde el inicio, estuviera moviendo las piezas para destruirlo? Ella se acercó lentamente, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. Ellos no van a detenerse. Ya invirtieron demasiado en esta trampa. Y si sospechan que descubriste algo, te harán firmar por cualquier medio.
El CEO la miró fijamente. Había sido educado en un mundo donde el poder se medía en fuerza, dinero y control. Pero esa mujer, con su uniforme gastado y su cabello recogido a la fuerza, hablaba con una convicción que no había visto en nadie. Era como si hubiera vivido rodeada de esas mismas trampas durante toda su vida. ¿Cómo sabes tanto?, insistió, incapaz de contener la pregunta. Ella guardó silencio. Su mente viajó, contra su voluntad, hacia los recuerdos que había intentado enterrar. Una infancia marcada por la Guerra Fría, un padre que había sido traductor en negociaciones internacionales, noches enteras escuchando conversaciones secretas entre políticos y empresarios que pensaban que ella dormía. Todo eso lo había dejado atrás cuando llegó a aquel país, prometiéndose nunca más volver a usar ese conocimiento. Pero ahora, frente a un imperio a punto de ser saqueado, no podía seguir callando. El CEO notó la sombra en sus ojos y entendió que su historia estaba cargada de secretos. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba frente a alguien que no necesitaba su dinero, ni su apellido, ni sus contactos. Ella no buscaba nada de él, y eso la hacía aún más valiosa y peligrosa. El silencio entre ambos fue cortado por el sonido repentino de pasos firmes en el pasillo. No eran pasos tímidos ni distraídos, eran decididos, como de alguien que sabía exactamente hacia dónde iba. Los dos se miraron con un sobresalto. «Alguien viene», dijo ella con un hilo de voz. El CEO reaccionó de inmediato. Apagó las luces del despacho y dejó solo la lámpara tenue del escritorio, simulando que había salido. Le hizo una seña para que se escondiera en el rincón detrás de una estantería. Ella obedeció sin dudar, aunque sabía que aquel movimiento la convertía, aún más, en cómplice de algo que ya estaba escapando a su control. La puerta se abrió con un chirrido lento. Un hombre alto, con traje oscuro y corbata floja, entró con la seguridad de quien se cree dueño del lugar. Era uno de los socios más cercanos al CEO, alguien que él había considerado casi un hermano. Su rostro mostraba una calma peligrosa, como la de un depredador que sabe que su presa no tiene salida. ¿Todavía aquí a estas horas?, preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. El CEO fingió serenidad, aunque por dentro hervía de rabia. Tenía trabajo pendiente. No podía dejarlo para mañana. El socio avanzó despacio, paseando la mirada por la oficina como si buscara algo. Sus ojos se detuvieron un instante en el escritorio vacío, luego en los ventanales, y finalmente en el CEO. «Ya sabes lo que dicen», murmuró. «Quien duda, pierde. Y este no es un buen momento para dudar». El joven empresario sintió que cada palabra era una amenaza disfrazada. Comprendió que aquel hombre sabía más de lo que admitía. Lo estaba empujando, presionando, intentando llevarlo al límite. Detrás de la estantería, la mujer contenía la respiración. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, sabiendo que si la descubrían allí, su destino estaría sellado. El socio dio un paso más cerca, bajando la voz. «Si yo fuera tú, firmaría ese contrato mañana mismo. Es la oportunidad de tu vida». Las palabras flotaron en el aire como veneno. El CEO lo miró a los ojos. Por primera vez, entendió que no estaba frente a un amigo, sino frente a uno de los verdugos que habían planeado su caída. Y en ese instante, mientras los dos hombres se enfrentaban en silencio, ella comprendió que todo dependía de lo que ocurriera en los próximos segundos. El despacho, envuelto en penumbras, se había convertido en un campo de batalla invisible. De un lado, el joven CEO, con la respiración contenida, tratando de mantener la fachada de seguridad que siempre lo había caracterizado. Del otro, su socio de confianza, aquel que tantas veces lo había acompañado en victorias y derrotas, pero que ahora revelaba un matiz oscuro en cada palabra, en cada mirada, como si disfrutara presionar la herida abierta. «Sabes que no puedes posponerlo más», dijo el socio, caminando despacio por la oficina, como un cazador rodeando a su presa. «Los inversionistas están impacientes. Rusia espera tu firma. Y créeme, no conviene hacerlos esperar». El CEO lo observó en silencio. Cada sílaba confirmaba lo que la mujer le había advertido minutos antes. El fraude estaba adentro, respirando cerca de él, con rostro conocido y voz familiar. Una mezcla de rabia y traición se agitaba en su pecho, pero la prudencia le exigía contenerse. Cualquier gesto brusco podía delatar que ya lo había descubierto todo. «Lo sé», respondió finalmente, con un tono frío, casi indiferente. «Estoy revisando los detalles. No voy a apresurarme en algo tan grande». El socio se detuvo frente al escritorio.
Sus manos se apoyaron sobre la mesa vacía, y sus ojos penetraron en los de él como cuchillas. Detalles, repitió con ironía. ¿Desde cuándo te preocupan tanto los detalles? Antes confiabas en mí, en nosotros. El CEO sostuvo su mirada, ocultando la tormenta interna que lo desgarraba. Era cierto, había confiado ciegamente, y esa confianza ahora le pesaba como una cadena. Detrás de la estantería, la mujer escuchaba cada palabra con el corazón desbocado. Podía sentir el peligro creciendo en la sala, como una cuerda tensándose a punto de romperse. Sus dedos se apretaban contra el metal frío, intentando acallar el temblor de su cuerpo. Sabía que si hacía el más mínimo ruido, todo acabaría. El socio se enderezó, alisándose la chaqueta con un gesto de arrogancia. No olvides que en este mundo, la lealtad se paga con poder, dijo en voz baja, casi como una amenaza. Y los débiles simplemente desaparecen. La frase quedó flotando, venenosa. El CEO sintió la tentación de enfrentarlo, de lanzar la verdad a la cara y romper de una vez la farsa. Pero algo lo detuvo, una chispa de estrategia que lo empujaba a esperar. No podía mostrar sus cartas tan pronto. Tienes razón, respondió con calma fingida. Quizá estoy cansado. Mañana todo estará resuelto. El socio lo miró con una sonrisa torcida. Luego dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y giró la cabeza. Espero que así sea, dijo, con un brillo amenazante en los ojos. Porque si no, los que están detrás de esto no tendrán paciencia contigo. La puerta se cerró suavemente, dejando tras de sí un silencio más aterrador que cualquier grito. El CEO exhaló con fuerza, como si hubiera contenido la respiración durante toda la conversación. Se dejó caer en la silla, apoyando los codos sobre la mesa y cubriéndose el rostro con las manos. El peso de la traición lo aplastaba, pero más aún la certeza de que estaba rodeado de enemigos. De pronto, un movimiento en el rincón lo sobresaltó. La mujer salió de su escondite, con el rostro pálido y los ojos llenos de angustia. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Dijo ella en voz baja, pero firme. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en los que han estado contigo desde el inicio. Él levantó la mirada hacia ella. Su respiración aún era agitada, pero dentro de sus ojos había un brillo nuevo, la rabia transformándose en determinación. Si esto es cierto, dijo con dureza, no pienso dejar que me destruyan. Voy a hundirlos antes de que lo hagan conmigo. Ella negó con la cabeza, con un gesto de advertencia. No se trata solo de hundirlos. Se trata de sobrevivir. Y créeme, si intentas enfrentarlos de frente, perderás. Tienen poder, contactos, dinero, y la frialdad suficiente para acabar contigo de maneras que ni imaginas. Él apretó los puños. Estaba acostumbrado a pelear, a imponerse, a ganar. Pero aquella mujer hablaba con una certeza que lo inquietaba. ¿Cómo sabes tanto? Preguntó de nuevo, con un tono más insistente. Nadie habla así sin haberlo vivido antes. ¿Quién eres? Ella vaciló. Durante años había escondido su identidad, su pasado, sus cicatrices. Pero esa noche comprendía que el silencio ya no era una opción. Lo miró a los ojos, con voz temblorosa pero firme. Empezó a abrir la puerta a un secreto que había guardado demasiado tiempo. Yo crecí en Moscú, dijo lentamente, como si cada palabra le costara. Mi padre trabajaba como traductor para empresarios y políticos en los años más oscuros de la transición. Yo aprendí el idioma desde niña, pero también aprendí a escuchar. Crecí rodeada de secretos, de fraudes, de mentiras disfrazadas de contratos. Cuando él desapareció, mi madre y yo tuvimos que huir. Desde entonces, decidí desaparecer también. El CEO se quedó helado. De pronto, todo cobraba sentido, su fluidez, su conocimiento, la seguridad con la que había desenmascarado el fraude. No era una simple limpiadora. Era una mujer marcada por un pasado lleno de intrigas que había jurado dejar atrás. Ella desvió la mirada, con un dejo de tristeza. He pasado años escondida en la rutina, fingiendo que no sé nada. Pensé que podía enterrar todo. Pero parece que los fantasmas siempre encuentran la forma de volver. Él se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió respeto genuino por alguien. No era una aliada por conveniencia. Era alguien que había visto demasiado, alguien que entendía las sombras mejor que cualquiera. Si estás conmigo, dijo despacio, tal vez tengamos una oportunidad. Ella lo miró fijamente, sin responder.
Sabía que aceptar significaba volver a un mundo del que había huido, arriesgarse a ser cazada por los mismos monstruos que habían destruido a su familia. Pero también sabía que guardar silencio no era una opción. Antes de que pudiera contestar, un golpe seco resonó en el pasillo. No era un simple ruido. Era el sonido inequívoco de una puerta cerrada con violencia, de alguien que no quería ser discreto. Ambos se miraron con horror. El enemigo ya no se escondía. Ahora venía directo hacia ellos. El golpe en el pasillo resonó como un trueno en el silencio de la madrugada. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Los pasos que siguieron eran firmes, decididos, sin la menor intención de ocultarse. Era la entrada en escena de alguien que no necesitaba fingir amabilidad ni esconder su propósito. Estaba allí para dejar claro que sabía, que había visto, que había escuchado demasiado. El CEO se levantó de inmediato, con el rostro endurecido, tratando de recuperar la frialdad que siempre lo había caracterizado en los negocios. Pero por dentro, una angustia desconocida lo consumía. No era miedo al fracaso financiero, ni siquiera al escándalo. Era la certeza de que su vida misma podía estar en riesgo. Y esa sensación era nueva, devastadora, porque significaba que el poder que había acumulado no valía nada en ese momento. La mujer, en cambio, no se movió. Se mantuvo cerca de la estantería, observando la puerta con los músculos tensos, como si volviera a ser aquella niña en Moscú, escondida detrás de una cortina mientras hombres extraños discutían asuntos de dinero y poder en su propia casa. Reconocía ese tono en los pasos. Era el andar de alguien que venía a imponer, no a negociar. La puerta se abrió de golpe. El socio entró de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Dos hombres más lo acompañaban, corpulentos, con trajes oscuros y miradas de acero. No necesitaban presentaciones. Eran el tipo de hombres que no aparecían en ningún organigrama, que no tenían cargos oficiales, pero que se encargaban de hacer el trabajo sucio cuando la diplomacia ya no alcanzaba. «Perdona la intromisión», dijo el socio con una sonrisa falsa, mientras avanzaba con calma. «Me pareció extraño que todavía siguieras aquí. Así que pensé, ¿por qué no venir a ayudarte a decidir?» El CEO apretó la mandíbula. Sentía la rabia creciendo como fuego en su pecho, pero sabía que un paso en falso sería su perdición. «No necesito ayuda», respondió con voz firme, aunque su interior temblaba. «Mañana lo firmaré». El socio lo miró con ojos fríos, casi divertidos. «¿Mañana?», repitió, acercándose lentamente. «No, mi querido amigo. Mañana puede ser demasiado tarde. Los inversionistas quieren respuestas ya. Y tú sabes que cuando ellos exigen, uno no se da el lujo de posponer». Mientras hablaba, los dos hombres a su lado se posicionaron cerca de la puerta, bloqueando la salida. No dijeron nada, no necesitaban hacerlo. Su presencia era suficiente para transmitir la amenaza. Detrás de la estantería, la mujer comprendió que aquello ya no era un simple juego de contratos. Ahora se trataba de sobrevivir. Podía quedarse oculta, esperando que él saliera de esa situación solo, pero una parte de ella sabía que lo iban a obligar, que lo iban a quebrar de cualquier forma. Y esa misma parte le gritaba que, si no intervenía ahora, sería demasiado tarde para ambos. El socio se inclinó sobre el escritorio, acercando su rostro al del CEO. «Dime la verdad», susurró con un tono venenoso. «¿Has estado hablando con alguien? ¿Alguien te ha metido dudas en la cabeza?» El CEO mantuvo la mirada fija en él, negando con un gesto. «No necesito que nadie me meta dudas. Si tengo reservas, son mías». El socio lo observó unos segundos más, como un depredador que saborea la tensión antes de atacar. Luego, sonrió de manera inquietante. «Entonces demuéstralo. Firma ahora». El silencio que siguió fue insoportable. El CEO sintió que el mundo se cerraba sobre él. Si firmaba, perdía todo: su empresa, su legado, su orgullo. Si no lo hacía, probablemente no saldría vivo de esa oficina. En ese instante, la mujer salió de su escondite. Su voz, firme y cortante, quebró el aire como un rayo. «No lo firmará». Todos los ojos se giraron hacia ella. El socio abrió los suyos con sorpresa, seguido de una carcajada incrédula. «Vaya, vaya», dijo, evaluándola con desprecio. La mujer de la limpieza. No sabía que ahora teníamos consejeros con escoba. Los dos hombres de traje oscuro dieron un paso hacia adelante, listos para sacarla de allí como quien quita un obstáculo del camino. Pero ella no se movió. «Ese contrato es un fraude»,
dijo con voz clara, ignorando las burlas. Y tú lo sabes mejor que nadie. El socio dejó de sonreír. Sus ojos se oscurecieron en un segundo. El ambiente se volvió aún más pesado. Tú, murmuró, avanzando hacia ella. ¿Lo leíste? Ella sostuvo su mirada con valentía, aunque por dentro la sangre le hervía de miedo. Lo entendí. Cada palabra, cada trampa. Y si intentas obligarlo a firmar, tendrás que hacerlo frente a un testigo que puede probarlo todo. El CEO la miraba, paralizado. Jamás nadie había desafiado así a ese hombre, y menos aún alguien como ella, que en teoría no tenía nada que perder ni que ganar. El socio la observó unos segundos, con una expresión que mezclaba rabia y desconcierto. Luego, estalló en una carcajada que heló la sangre de todos. Una limpiadora que habla ruso, dijo con sarcasmo, girando hacia el CEO. ¿Te das cuenta del circo en el que estás? Pero detrás de aquella risa se escondía la furia de saberse expuesto. En cuestión de segundos, el ambiente pasó de la burla al peligro real. Los hombres de traje oscuro dieron un paso más hacia ella, y por primera vez el CEO sintió un impulso distinto al de proteger su empresa, un impulso primitivo de protegerla a ella. ¡Basta!, gritó, poniéndose entre los matones y la mujer. El socio se detuvo en seco, con una sonrisa gélida. Entonces ya no hay duda. Ella te ha envenenado. El CEO apretó los puños. Y en ese momento entendió que la batalla ya no era solo por su compañía, sino por la única persona que se había atrevido a decirle la verdad. Y mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, una certeza oscura se instalaba en su mente. Esa noche no terminaría sin sangre. El silencio que siguió a esa amenaza fue tan denso que parecía que el aire se había detenido dentro del despacho. El socio permanecía de pie, erguido con la soberbia de quien cree tener el control absoluto, mientras los dos hombres que lo acompañaban se acercaban poco a poco, como lobos midiendo a su presa antes de saltar. El CEO, con el corazón latiendo en su garganta, se mantuvo firme frente a ellos, bloqueando con su propio cuerpo el paso hacia la mujer. En sus ojos brillaba una furia contenida, pero también un miedo nuevo, distinto al que había sentido en toda su carrera. Miedo a perder no solo lo que había construido, sino a perderla a ella, esa mujer que había emergido de la invisibilidad para convertirse en su única aliada. No darás un paso más, advirtió el joven empresario, con una voz grave que buscaba ocultar la tensión de su cuerpo. Los dos hombres se miraron entre sí, sin dejar de avanzar. El socio sonrió, con ese gesto frío que revelaba que no lo consideraba más que un niño jugando a ser poderoso. Mírate, dijo, con desprecio. El gran líder, el joven prodigio, reducido a un titiritero de una sirvienta. ¿Sabes cómo te ven ahora los inversionistas? Como a un obstáculo, un estorbo. Y los obstáculos se eliminan. La mujer dio un paso hacia adelante, rompiendo la línea invisible de protección que el CEO había intentado trazar. Su rostro, aunque pálido, estaba firme. Había algo en ella que nadie esperaba, una fuerza silenciosa, esa valentía que no se muestra en discursos, sino en actos. No se equivoquen, dijo con calma. No soy su sirvienta. Soy la única que entiende lo que ustedes han intentado hacer. El socio se quedó helado un instante. No esperaba escuchar esa seguridad en su voz. El veneno en su sonrisa se transformó en un gesto de ira. Entonces es cierto, murmuró. Sabes demasiado. Levantó la mano, y uno de los hombres avanzó de golpe, extendiendo su brazo para sujetarla. Pero ella se movió con rapidez, esquivando el intento con un reflejo que sorprendió a todos, incluido el CEO. El matón la miró con desconcierto, como si no hubiera calculado que una mujer que pasaba la vida limpiando pisos pudiera reaccionar así. El CEO aprovechó el momento de confusión. Con un movimiento brusco, tomó un pesado pisapapeles de metal del escritorio y lo arrojó contra el segundo hombre, golpeándolo en el hombro y desviando su embestida. El ruido del impacto resonó en el despacho, encendiendo la chispa que convirtió la tensión en caos. El primero de los hombres se lanzó de nuevo hacia la mujer, esta vez con más fuerza. Ella retrocedió, atrapada contra la pared, pero no perdió la compostura. Sus ojos, encendidos por una mezcla de miedo y coraje, se clavaron en el suyo. Y entonces, con una precisión que parecía salida de años de instinto, le asestó un golpe seco con el mango metálico de la escoba que aún sostenía en sus manos. El hombre retrocedió tambaleando, con un gruñido de furia. El CEO, por su parte, se abalanzó sobre el segundo matón. No era un luchador,
No estaba preparado para un combate físico, pero la adrenalina le dio una fuerza inesperada. Se aferró al cuello de la chaqueta del hombre, tratando de impedir que alcanzara la caja fuerte donde reposaba el contrato. El choque fue brutal. Ambos cayeron al suelo, forcejeando con violencia. El socio, mientras tanto, no movió un dedo. Observaba la escena con frialdad, como un general que contempla a sus soldados ejecutar una orden inevitable. En sus ojos no había miedo, solo una certeza perturbadora de que, al final, el resultado sería el mismo. No se engañen, dijo, elevando la voz sobre el estruendo de la pelea. Pueden resistir unos minutos, pueden herirme el orgullo, pero nada de esto cambia la realidad. El contrato ya está en marcha, y si no es hoy, será mañana. La mujer se giró hacia él, respirando con dificultad, y lo interrumpió con un grito que desgarró el silencio. Eso no ocurrirá. El socio sonrió con calma, como si disfrutara de su rabia. ¿Y quién te va a creer? ¿Una mujer sin nombre, sin pasado, una sombra entre pasillos? Ella apretó los dientes, luchando contra la desesperación que amenazaba con quebrarla. Y entonces lo comprendió. El contrato era solo una parte de la trampa. Lo que realmente estaba en juego era algo mucho más grande. El poder de decidir quién tenía voz y quién no. El CEO, aún forcejeando en el suelo, escuchó esas palabras como un despertar brutal. Se dio cuenta de que ella tenía razón. El enemigo no se trataba solo de fraude financiero, sino de un sistema construido para silenciar a los invisibles. Con un esfuerzo final, empujó al hombre que lo retenía, y logró ponerse de pie, jadeando. Tomó a la mujer de la mano y la atrajo hacia él. «Sal de aquí», le ordenó, con un tono que era mitad súplica y mitad mando. «No quiero que te hagan daño por mi culpa». Ella lo miró con una intensidad que lo desarmó. «Si salgo ahora», respondió, con voz firme, «te matarán antes de que amanezca». Las palabras cayeron sobre él como un jarro de agua helada. La cruda verdad que siempre había evitado aceptar se materializaba. No era invencible, no era intocable. Sin ella, estaba perdido. El socio dio un paso adelante, interrumpiendo la tensión entre ambos. «Muy conmovedor», dijo con ironía. «El príncipe y la plebeya, unidos contra el mundo. Lástima que esto no sea un cuento de hadas». Los hombres, aunque golpeados, se reincorporaron lentamente. Sus ojos brillaban con una furia renovada. El CEO y la mujer se miraron una última vez, sabiendo que estaban acorralados, que cualquier decisión que tomaran en los próximos segundos definiría no solo el destino de la empresa, sino también el suyo propio. Y entonces, antes de que cualquiera pudiera moverse, un tercer ruido sacudió la oficina. El estrépito de un cristal rompiéndose en el piso inferior, seguido del ulular distante de una alarma. Todos giraron la cabeza hacia el ventanal. Alguien más había entrado al edificio. El socio palideció por primera vez en la noche. «No», murmuró, con voz entrecortada. «No pueden estar aquí ya». La mujer frunció el ceño, mirando hacia él con sospecha. «¿Quién?», preguntó, con un hilo de voz que arrastraba la certeza de que el peligro apenas comenzaba. Y en ese instante, el CEO entendió que la trampa no era solo suya. La red de enemigos era más grande, más profunda, y ahora todos estaban atrapados en ella. El eco de la alarma recorrió cada rincón del edificio como un rugido que anunciaba el inicio de una cacería. Las luces de emergencia se encendieron de inmediato, tiñendo el pasillo con un tono rojizo, intermitente, que hacía que todo pareciera una escena salida del infierno. En el despacho, el aire se volvió irrespirable. Todos quedaron en silencio por un instante, como si intentaran descifrar de dónde venía el verdadero peligro. El socio, que hasta ese momento se había mostrado implacable, dejó entrever un destello de pánico en su rostro. Apretó los dientes y masculló algo en ruso, demasiado rápido para que el CEO lo entendiera, pero no para ella. Sus oídos captaron cada palabra. Llegaron antes de lo previsto. No estaban listos. La mujer sintió que el corazón se le encogía. Aquello confirmaba lo que había temido. No era una simple conspiración interna. Había fuerzas externas, jugadores mucho más grandes, que habían decidido mover sus piezas aquella misma noche. «¿Quiénes son?», preguntó, alzando la voz, clavando sus ojos en el socio. Él la miró con furia, sorprendido de que hubiera entendido lo que dijo. «Así que no solo lees contratos, también escuchas lo que no deberías», respondió con veneno en la voz. El CEO lo interrumpió con un golpe en la mesa. «Basta de juegos. ¿Qué diablos está pasando?».
Antes de que pudiera obtener una respuesta, un estruendo sacudió el piso inferior. El sonido metálico de puertas forzadas, gritos lejanos en otro idioma y el inconfundible crujido de botas avanzando por los pasillos del edificio. No eran simples intrusos, se movían con disciplina, con coordinación, como una unidad entrenada para arrasar. El socio se volvió hacia los dos hombres de traje oscuro. Aseguren el contrato. Ahora. El CEO reaccionó de inmediato, lanzándose hacia la caja fuerte para bloquearla. Pero los matones se movieron más rápido. En un instante, la oficina se convirtió en un campo de batalla. Cuerpos forcejeando, golpes secos, el sonido de muebles arrastrados contra el suelo. El contrato, guardado detrás del panel de madera, se había convertido en el trofeo que todos deseaban. Ella no se quedó atrás. Aunque su cuerpo temblaba de miedo, la urgencia de sobrevivir la impulsó. Se abalanzó sobre el primero de los matones, sujetándole el brazo y torciéndoselo con una destreza que ni ella misma recordaba tener. El hombre gruñó de dolor, lo suficiente para que el CEO aprovechara y lo empujara contra el ventanal. El vidrio vibró, pero resistió. El segundo matón cargó contra el empresario, que apenas logró esquivar el golpe. Los dos rodaron por el suelo, luchando cuerpo a cuerpo. La mujer trató de ayudarlo, pero el socio la interceptó, sujetándola por el brazo con una fuerza brutal. ¿De verdad pensaste que ibas a cambiar el destino de este imperio con una escoba? Le susurró al oído, apretándola con crueldad. Ella cerró los ojos un instante, recordando los años en Moscú, las noches escuchando detrás de las puertas, las veces que vio a su padre humillado por hombres como él. Y en ese instante, toda esa rabia contenida la empujó a reaccionar. Le clavó el codo en el estómago y se liberó de un tirón. No necesito una escoba para enfrentar a un cobarde, respondió con voz firme, mirándolo de frente. El socio retrocedió unos pasos, sorprendido por la intensidad de su mirada. La pelea continuaba. El CEO logró zafarse del segundo matón y, jadeando, corrió hacia el panel de la caja fuerte. Logró cerrarlo de nuevo, sellando el contrato dentro. No tendrán nada, gritó, con el rostro empapado en sudor. Los hombres se abalanzaron contra él una vez más, pero un nuevo estruendo interrumpió la batalla. La puerta del pasillo fue derribada violentamente. Una ráfaga de luz roja iluminó el despacho, y varias figuras armadas entraron con precisión quirúrgica. Sus uniformes oscuros, sin insignias, dejaban claro que no pertenecían a ninguna autoridad conocida. El socio levantó las manos de inmediato, como si ya esperara su llegada. Tranquilos, todo está bajo control, dijo en ruso, intentando calmar a los recién llegados. Pero ella entendió lo que realmente estaba ocurriendo. Esos hombres no venían a ayudarlo, venían a silenciar testigos. El líder del grupo, un hombre de mirada helada, habló con un tono que no admitía discusión. Se acabó el tiempo, o el contrato, o sus vidas. El CEO se quedó paralizado, con la espalda contra la pared. El peso de su imperio, de todo lo que había construido, se reducía ahora a una sola elección: entregar el documento y perderlo todo, o resistirse y arriesgarse a morir allí mismo. Ella, con la respiración entrecortada, dio un paso hacia adelante. No tienen el contrato, y jamás lo tendrán, dijo, en un ruso impecable que dejó a todos en shock. El silencio fue absoluto. El líder del grupo la miró con atención, reconociendo en ella algo que los demás nunca habían visto. No era una simple limpiadora, era alguien que jugaba en el mismo nivel que ellos. El socio palideció. Ella, gritó, señalándola. Ella es el problema. Los hombres de uniforme giraron sus armas hacia ella. El CEO, sin pensarlo, se interpuso una vez más, abriendo los brazos como un escudo humano. No la toquen, rugió, con una fuerza que sorprendió incluso a sus enemigos. El líder lo observó en silencio, como evaluando si debía eliminar a ambos en ese mismo instante. La tensión era insoportable. Cada segundo parecía eterno. Cada respiración un recordatorio de que estaban al borde de la muerte. Entonces, desde el pasillo, un nuevo sonido interrumpió la escena. El eco de sirenas policiales aproximándose, el estruendo de puertas de emergencia abiertas, voces en inglés y en español mezclándose en un caos que subía desde los pisos inferiores. Los hombres de uniforme se miraron entre sí, nerviosos. El líder apretó los labios, frustrado. Esto no termina aquí, dijo en ruso, retrocediendo lentamente hacia la salida. Han firmado su sentencia. El grupo se retiró con rapidez, desapareciendo por el pasillo como sombras que se deshacen en la noche.
El socio lo siguió a regañadientes, lanzando una última mirada llena de odio hacia el CEO y la mujer. El despacho quedó devastado. Muebles rotos, vidrios agrietados, papeles desparramados por el suelo. Ambos, exhaustos, se quedaron de pie en medio del caos, respirando con dificultad. Ella lo miró con ojos brillantes, todavía temblando por la tensión. Esto apenas comienza, susurró. Ahora saben que yo existo, y no pararán hasta destruirnos. Él la miró fijamente, con una mezcla de furia y admiración, y por primera vez comprendió que ya no podía enfrentar esa guerra solo. Entonces tendrás que quedarte a mi lado, dijo con firmeza. Porque si vamos a caer, caeremos juntos. Y mientras las sirenas llenaban la ciudad, ambos entendieron que esa noche había cambiado para siempre no solo el destino de la empresa, sino también el suyo propio. El amanecer encontró la torre envuelta en un cordón policial. Las luces rojas y azules parpadeaban contra las paredes de cristal, reflejándose en cada ventana como una herida abierta. Las cámaras de televisión comenzaban a instalarse alrededor del edificio. Los periodistas empujaban para obtener declaraciones, y los curiosos se amontonaban en las aceras, murmurando sobre lo que habría ocurrido allí dentro. En los pasillos de poder, el rumor ya corría como pólvora. El imperio del joven CEO había sido atacado. Dentro del despacho, el aire olía a polvo, a sudor y a miedo. Los muebles estaban volcados, los ventanales aún vibraban con el eco de los golpes de la noche, y en medio del caos, él y ella permanecían en silencio, exhaustos. Habían sobrevivido, sí, pero la batalla apenas había comenzado. El CEO se pasó las manos por el rostro, intentando recuperar la compostura. Era un hombre acostumbrado a aparecer impecable ante el mundo. Trajes planchados, sonrisa controlada, discursos calculados. Pero en ese instante parecía otro. Sus ojos estaban enrojecidos, su cabello revuelto, y en su expresión había una mezcla de furia, incredulidad, algo más. Una chispa de vulnerabilidad que jamás había dejado ver. Ella lo observaba desde la distancia. Todavía sentía el temblor en las manos, la adrenalina corriendo por sus venas. Había jurado mantenerse invisible, callar su pasado, no volver a cargar con secretos. Pero ahora ya no había marcha atrás. Los hombres que habían irrumpido en el edificio sabían quién era. Su anonimato se había roto. Era consciente de que, al salir de esa oficina, ya no sería la misma mujer que hasta ayer se limitaba a limpiar suelos. Ahora era un objetivo. El silencio fue interrumpido por un golpe en la puerta. Un inspector de la policía entró acompañado de 2 agentes. Su mirada recorrió el desastre del despacho con un gesto incrédulo. Señor, dijo, dirigiéndose al CEO, necesitamos su declaración. Los vecinos escucharon ruidos, la alarma se activó, y recibimos denuncias de actividad sospechosa en el edificio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El joven empresario respiró hondo. Tenía que decidir en segundos qué decir. No podía contar la verdad, no del todo. Si mencionaba el contrato, los socios, las amenazas, el fraude, corría el riesgo de que lo acusaran de incompetencia, o peor aún, de complicidad. El sistema no estaba de su lado. Intento de robo, respondió con calma calculada. Unos hombres irrumpieron buscando documentos confidenciales. Pero todo está bajo control. El inspector lo observó con desconfianza. Sabía que no era toda la verdad, pero tampoco tenía pruebas para contradecirlo. Entiendo, respondió finalmente. Tendremos que registrar el lugar, y también necesitaremos tomar los testimonios de todos los presentes. El CEO asintió, resignado. Pero cuando el inspector se volvió hacia ella, preguntándole su nombre, la mujer sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Su instinto le decía que no debía hablar, que revelar quién era solo la expondría más. Ella no tiene nada que ver, interrumpió el CEO, con firmeza. Es personal de limpieza. Estaba cumpliendo su trabajo cuando ocurrió todo. El inspector la miró con desconfianza, pero decidió no insistir. Sin embargo, en sus notas quedó registrado el rostro de una testigo que había estado allí durante un ataque que nadie podía explicar del todo. Cuando la policía salió de la oficina, el CEO cerró la puerta y se dejó caer contra ella, agotado. La mujer lo miró con dureza. ¿Por qué mentiste?, preguntó en voz baja. Ellos podrían haberte ayudado. Él levantó la cabeza y clavó sus ojos en los de ella. ¿Ayudarme?, replicó con ironía amarga. Ellos trabajan para la ley, pero mis enemigos trabajan por encima de ella. Si supieran quién eres,
Ya estarías muerta antes de que el sol terminara de salir. Ella se estremeció. Sabía que tenía razón. Había aprendido desde niña que los poderosos siempre sabían cómo manipular las reglas. Él dio unos pasos hacia ella, todavía jadeando. Ahora dime la verdad, dijo, con voz firme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgarte por mí, cuando podías haber callado y seguir con tu vida? Ella lo sostuvo la mirada por unos segundos eternos. Porque ya te veía caer, respondió al fin, con un tono seco, pero cargado de emoción contenida. Y aunque no lo creas, duele ver cómo alguien es destruido sin siquiera darse cuenta. Yo ya vi eso antes, y no podía permitir verlo otra vez. Las palabras lo atravesaron como una daga invisible. Sintió que lo que decía no era solo sobre él, sino sobre ella, sobre los fantasmas que la perseguían. Y por primera vez, entendió que aquella mujer tenía cicatrices más profundas de las que podía imaginar. El silencio entre ambos fue interrumpido por un pitido en su teléfono. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. Sus manos temblaron al leerlo. Si no firmas hoy, no habrá mañana para ti ni para tu empresa. El CEO sintió que la sangre se le helaba. Le mostró el mensaje a ella, y en sus ojos pudo ver el mismo terror que recorría su cuerpo. Van a venir por nosotros, susurró ella, casi sin voz. Él asintió lentamente, con el rostro endurecido. Entonces tendremos que adelantarnos a ellos. La mujer lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Él se acercó, bajando la voz. Si este contrato es la trampa que dicen, hay alguien en este edificio que puede probarlo. Pero no confío en mis socios, ni en mis abogados, ni en nadie de mi junta. Solo en ti. Ella parpadeó, sorprendida. ¿En mí? Él sostuvo su mirada con una seriedad absoluta. Sí, tú vas a traducirlo. Tú vas a mostrarme cada detalle. Y cuando salga la verdad, no solo voy a salvar mi empresa, voy a destruir a los que me traicionaron. La mujer sintió un nudo en la garganta. Era consciente de lo que aquello significaba. Dejar de ser invisible. Entrar en una guerra abierta contra hombres que no tenían piedad. Y antes de que pudiera responder, el ruido de un helicóptero sobrevolando el edificio sacudió las ventanas. Ambos levantaron la mirada hacia el cielo. La guerra ya había comenzado. El rugido del helicóptero resonaba sobre la torre como un presagio. El CEO y ella se acercaron al ventanal. El amanecer teñía el cielo de un gris metálico, y entre las nubes, un aparato negro, sin insignias visibles, sobrevolaba lentamente el edificio. No era un helicóptero policial ni de prensa. Era algo distinto, mucho más inquietante. El CEO apretó los dientes. Sabía lo que significaba. Los hombres detrás de la conspiración no iban a esperar más. Si la intimidación no bastaba, si la presión no era suficiente, pasarían a la acción directa. Esa máquina en el aire era un recordatorio de que estaban vigilados, que sus vidas colgaban de un hilo invisible. Ella, a su lado, cerró los ojos un instante. El sonido de las hélices la transportó a recuerdos que había jurado olvidar. Las noches en Moscú, cuando su padre llegaba tarde, nervioso, después de reuniones con hombres poderosos, los murmullos sobre acuerdos secretos y amenazas veladas, la certeza de que nadie estaba a salvo cuando los verdaderos titiriteros decidían mover sus piezas. Volvió a abrir los ojos con una decisión clara. No podía huir. Ya no. El teléfono del CEO vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez aún más directo. Última advertencia. Si no firmas antes del mediodía, no habrá empresa que salvar, ni vida que proteger. Él dejó caer el aparato sobre el escritorio con furia, golpeando el puño contra la madera hasta astillarla. Malditos sean, rugió. Creen que pueden manejarme como a un niño. Creen que voy a rendirme. Ella lo miró con seriedad, con esa calma extraña que solo tienen quienes ya han convivido con el miedo. Tienen el dinero, el poder y la red para aplastarte. Pero también tienen un punto débil, la verdad. Si logramos exponer este fraude antes de que te obliguen a firmar, perderán la máscara. Él giró hacia ella, con una mezcla de admiración y duda. ¿Cómo? Nadie me creerá. Mis propios socios me van a señalar como inestable. Ellos controlan la narrativa. Ella avanzó un paso, con la mirada encendida. Entonces tendrás que apostar. Mostrar al mundo lo que esconden, aunque te cueste todo. Si lo callas, estás muerto. Si lo revelas, puede que sobrevivas. Las palabras lo golpearon con una fuerza brutal. En toda su vida, había apostado a lo seguro. Cálculos, estrategias, movimientos medidos. Pero ahora la seguridad era imposible. El enemigo ya lo había rodeado.
Tal vez la única salida era hacer lo que jamás había hecho, arriesgarse por completo. Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Uno de sus asistentes más jóvenes, con el rostro pálido, entró casi corriendo. Señor, la junta lo espera en la sala principal. Están todos allí. Dicen que si no baja de inmediato, tomarán decisiones sin usted. El CEO sintió un escalofrío. Comprendió que la emboscada ya estaba tendida. La junta, compuesta en gran parte por aquellos en quienes había confiado, lo estaba citando para sellar su destino. Ella lo miró, con un brillo de urgencia en los ojos. No vayas, susurró. Es una trampa. Él asintió lentamente, pero después de un instante de silencio dijo: si no voy, me destruirán en ausencia. Si voy, tal vez aún pueda pelear. Ella negó con la cabeza. No entiendes, ellos no quieren discutir. Quieren que firmes o que desaparezcas. El asistente los observaba nervioso, sin comprender la magnitud de lo que ocurría. El CEO dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. Ven conmigo. Ella lo miró sorprendida. ¿Confiarías en mi frente a ellos? Él sostuvo su mirada, serio, decidido. Ya no confío en nadie más. Los dos salieron juntos del despacho, dejando atrás el eco de la alarma y el caos. Avanzaron por los pasillos iluminados con luces de emergencia, flanqueados por policías que apenas sabían qué había pasado realmente. Cada paso hacia la sala de juntas era como descender a una fosa llena de serpientes. Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Del otro lado, se escuchaban murmullos, voces contenidas en una tensión insoportable. El CEO respiró hondo y abrió. La sala era amplia, rodeada de ventanales que dejaban entrar la luz gris del amanecer. Sentados alrededor de la larga mesa de cristal, sus socios lo observaban con rostros serios, impenetrables. Algunos fingían preocupación, otros dejaban entrever el desprecio. El aire olía a perfume caro, a poder viejo, a traición. Al fin llegas, dijo el director financiero, con tono helado. Pensábamos que habías olvidado tus responsabilidades. El CEO avanzó despacio hasta el centro de la sala. Ella lo siguió, aunque sabía que cada mirada la juzgaba, la cuestionaba, la despreciaba. A los ojos de esa élite, ella no era más que un error de protocolo, un intruso que no tenía derecho a estar allí. El director colocó el contrato sobre la mesa, abierto, listo para ser firmado. No podemos esperar más. O lo firmas ahora, o perderás todo lo que has construido. El CEO clavó los ojos en el documento, luego en cada uno de los hombres sentados frente a él. La tensión era insoportable. Su garganta se secó, pero su voz salió firme. No lo firmaré. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Los socios se miraron entre sí, incrédulos, y entonces el director financiero sonrió con una calma siniestra. Entonces prepárate para ser destruido. Ella, a su lado, apretó el brazo del CEO con fuerza. En sus labios se dibujó una frase que apenas se escuchó, pero que lo atravesó como un rayo. No dejes que te quiebren. La verdad está contigo. Y en ese instante, mientras el sol empezaba a filtrarse entre las nubes, el CEO comprendió que la batalla ya no era solo por una empresa. Era por su vida, por su dignidad, y por la única mujer que había tenido el valor de enfrentarse al monstruo junto a él. La sala de juntas se transformó en un tribunal silencioso. Cada rostro alrededor de la mesa era un juez implacable, esperando ver cómo el joven CEO se derrumbaba frente a ellos. El contrato seguía abierto en el centro, como un veneno listo para ser bebido. Afuera, la luz del amanecer pintaba los ventanales de un dorado frío, pero dentro solo había sombras. El director financiero fue el primero en romper el silencio. No puedes negarte, no esta vez, dijo con una calma calculada, como quien ya sabe la respuesta. Los inversionistas internacionales están listos. Si te echas atrás, no solo perderás su confianza, también arrastrarás a esta empresa a la ruina. El CEO lo miró fijamente, con un odio que ardía como fuego en sus ojos. Por dentro, luchaba con un torbellino de emociones. El deseo de desenmascararlos de inmediato, la rabia de haber sido traicionado, y la necesidad de protegerla a ella, que estaba a su lado, enfrentando miradas de desprecio que buscaban aplastarla. Ella se mantenía erguida, sin apartarse, aunque podía sentir el peso de cada mirada juzgándola. En ese salón, lleno de trajes caros y relojes de oro, su uniforme sencillo era como una mancha que no podían tolerar. Pero lejos de sentirse pequeña, levantó la barbilla con dignidad.
Su presencia misma era una declaración. La verdad podía surgir de los lugares más inesperados. El CEO respiró hondo. Sé lo que han estado haciendo, dijo con voz firme, proyectando cada palabra. Este contrato no es un acuerdo de cooperación. Es una trampa. Una transferencia encubierta de todo lo que construimos hacia manos extranjeras. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos fingieron sorpresa. Otros simplemente lo miraron con la frialdad de quien ha sido descubierto y ya no necesita disimular. El director financiero sonrió con sarcasmo. ¿Una trampa?, repitió, con tono burlón. ¿Y qué pruebas tienes para sostener semejante acusación? El CEO señaló el documento. Cada cláusula, cada sello, cada firma falsa. No está redactado por aliados. Está diseñado para vaciar nuestras cuentas y dejarnos sin nada. Las carcajadas de algunos estallaron en la sala. ¿Y cómo lo sabes?, preguntó otro de los socios, entre risas. ¿Desde cuándo hablas ruso? El CEO se mantuvo en silencio por un segundo. Sabía que su siguiente gesto podía costarle todo. Giró lentamente hacia ella, dándole a entender que era el momento de decidir. Y fue ella quien dio un paso al frente, enfrentando a todos los presentes. Yo lo sé, dijo con voz clara, en un ruso impecable que heló la sangre de varios. Fui yo quien lo tradujo. Y les aseguro que este contrato no es más que un fraude perfectamente diseñado para robar lo que no les pertenece. El silencio cayó como un rayo. Los socios se miraron entre sí, atónitos, incapaces de procesar que la mujer a la que nunca habían prestado atención los estuviera desarmando con unas cuantas palabras. El director financiero la observó con una mezcla de ira y desprecio. ¿Y quién eres tú?, escupió, golpeando la mesa. Una limpiadora. Una sombra. Nadie te creerá jamás. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. Puede que sea una limpiadora. Puede que no tenga un nombre en sus registros ni un lugar en esta mesa. Pero la verdad no necesita títulos ni trajes caros para existir. Y la verdad está escrita aquí, señaló el contrato, en un idioma que ustedes pensaron que nadie entendería. El CEO la observaba con el corazón desbordado. Jamás había visto tanta valentía, tanta dignidad en una persona. En ese instante comprendió que ella no solo lo estaba salvando a él o a su empresa, estaba desafiando un sistema entero construido sobre la mentira. El director financiero se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia. «Esto es inaceptable», gritó. «No permitiré que una extraña destruya años de trabajo». Pero en ese mismo momento, uno de los socios mayores, un hombre de cabello blanco que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mano. Sus ojos estaban fijos en ella, con un destello de respeto que nadie más mostraba. «Quiero escucharla», dijo, interrumpiendo el caos. «Si lo que afirma es cierto, necesitamos pruebas». El director financiero lo miró con odio, pero no se atrevió a contradecirlo abiertamente. Ella se inclinó sobre el contrato, con las manos temblorosas, y comenzó a traducir cada cláusula en voz alta, revelando las trampas ocultas, cesión total de patentes, transferencia de cuentas bancarias, imposibilidad de recurrir a tribunales internacionales. Cada palabra caía como un martillo sobre la mesa. Al terminar, la sala estaba dividida. Algunos socios la miraban horrorizados, conscientes de que habían estado a punto de entregar la empresa. Otros mantenían el rostro de piedra, demasiado comprometidos con la traición para dar marcha atrás. El CEO aprovechó el silencio y se puso de pie. «Ahí tienen sus pruebas. No firmaré. Y ustedes, los que participaron en esta traición, tendrán que responder por ello». El director financiero lo miró con odio asesino. «¿De verdad crees que podrás enfrentarte a nosotros?», susurró, apenas audible. «No sabes de lo que somos capaces». Ella sintió un escalofrío. Reconocía ese tono. Lo había oído antes, en las voces de hombres que nunca se detenían hasta destruir a quien se les oponía. El CEO, sin embargo, no retrocedió. «Pues tendrán que descubrir de lo que yo soy capaz», respondió, con una firmeza que llenó la sala. Y mientras las miradas chocaban como cuchillas, ella comprendió que la guerra no había terminado. Apenas acababa de empezar. Y ahora estaba en el centro de ella, junto al hombre que había decidido desafiar a los poderosos, aunque el precio fuera su propia vida. La sala de juntas hervía de tensión. El aire era tan denso que costaba respirar. El CEO permanecía de pie frente a todos, con el contrato cerrado bajo su brazo, como si sostuviera un trofeo robado a los traidores. A su lado, ella seguía firme,
aunque sabía que estaba en el lugar más peligroso de su vida, rodeada de hombres que podían destruirla con una sola llamada, con un solo gesto. Pero sus ojos, oscuros y determinados, ya no temblaban. El director financiero, incapaz de ocultar la furia, golpeó la mesa con fuerza. «Esto es un circo», vociferó. «¿Van a dejar que una extraña, una simple mujer de limpieza, destruya años de negociaciones? Esto no puede quedar así». Algunos socios asintieron con él. Otros se miraron en silencio, perturbados por las traducciones que acababan de escuchar. La verdad se había expuesto demasiado claramente como para ignorarla, pero el miedo a los inversionistas internacionales y a la red oculta de intereses era aún más fuerte. El CEO levantó la voz, más firme que nunca. «Ella no destruyó nada. Ustedes lo hicieron, con sus mentiras y sus trampas. Yo confié en todos ustedes, y me traicionaron». Un murmullo recorrió la sala. El director financiero lo señaló con un dedo tembloroso de ira. «Entonces ya no eres apto para dirigir esta empresa. Propongo una votación inmediata para destituirlo». La propuesta cayó como una bomba. Varios socios intercambiaron miradas. Algunos, temerosos, asentían en silencio. Otros, incómodos, evitaban pronunciarse. El CEO sabía que esa jugada llegaría, pero escucharla de manera tan descarada le atravesó el pecho como un puñal. Ella, a su lado, lo miró con angustia. Sabía que aquella votación no sería limpia, que ya estaba decidida de antemano. El socio más viejo, el de cabello blanco, intervino con voz grave. «Si lo destituyen ahora, sin investigar el contrato, se convertirán en cómplices de un fraude internacional. Y créanme, no todos aquí tienen la fortaleza para cargar con esa mancha». Su advertencia congeló el ambiente. El director financiero lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Entonces, el CEO tomó una decisión inesperada. Se adelantó hacia el centro de la sala, sacó su teléfono. Ante la mirada incrédula de todos, activó la grabadora. «Esta reunión está siendo registrada», anunció. «Y mañana, si algo me ocurre a mí o a ella, cada palabra, cada amenaza y cada evidencia saldrá a la luz. No importa cuánto poder tengan, no podrán esconderse de la verdad». La sala estalló en gritos. Algunos socios lo acusaron de loco, otros se levantaron indignados, pero en medio del caos, la mujer lo observaba con un respeto silencioso. Había visto a muchos hombres poderosos doblarse frente al miedo, pero él no. Él, por primera vez, no pensaba en dinero, ni en reputación, ni siquiera en su cargo. Solo pensaba en sobrevivir con dignidad, aunque le costara todo. El director financiero, rojo de ira, dio un paso hacia él. «¿Crees que un teléfono va a salvarte?», espetó con desprecio. «¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros solo con una grabación?». El CEO lo miró directo a los ojos, sin titubear. «No estoy solo». La frase resonó con un peso enorme. Todos comprendieron que no hablaba de la Junta, ni de abogados, ni de fuerzas externas. Hablaba de ella, la mujer que hasta entonces había sido invisible. Y esa simple declaración lo cambió todo. El director financiero comprendió que lo había perdido, que aquel joven, al que creía manejar como a un títere, ya no estaba bajo su control. «Esto no termina aquí», susurró con una calma gélida, acercándose a su oído. «Ni para ti, ni para ella». Se retiró de la sala con pasos firmes, seguido por algunos de sus aliados. El resto permaneció en silencio, demasiado asustados para tomar partido. El CEO cerró los ojos un instante, dejando que la tensión se deslizara de sus hombros. Cuando los abrió, la miró a ella. Y en ese cruce de miradas hubo algo más que gratitud. Hubo una promesa muda, una chispa de algo que ni el poder ni la traición podían apagar. Ella respiró hondo y dijo, con voz serena: «Has salvado tu empresa, pero yo no sé si alguien podrá salvarnos ahora». Él se acercó un paso más, mirándola como si quisiera grabar su rostro en su memoria. «No me importa lo que venga», susurró. «Mientras estés a mi lado, no tengo miedo». Y en ese instante, en medio de la ruina y el peligro, la verdad más inesperada salió a la superficie. El amor había nacido donde nadie lo esperaba, entre un hombre que lo tenía todo y una mujer que no tenía nada, unidos no por el destino, sino por la valentía de desafiarlo. El amanecer iluminó la sala, bañando a ambos en un resplandor que parecía anticipar que la guerra recién comenzaba, pero también que no la enfrentarían solos. Al final, esta no fue solo la historia de un contrato, ni de una empresa al borde del abismo. Fue la prueba de que hasta en los lugares más oscuros,
Donde la ambición y la traición parecen reinar, la verdad puede salir de la voz más inesperada. Una mujer invisible, una sombra entre pasillos, se convirtió en la luz que desenmascaró la mentira. Y un hombre que parecía tenerlo todo descubrió que sin fe, sin amor y sin valentía, en realidad no tenía nada. Dicen que Dios obra de formas misteriosas, y tal vez, esa noche, Él eligió a la persona que nadie veía para demostrar que los planes divinos siempre superan los planes de los hombres. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí siempre encontrarás relatos que te harán reflexionar sobre la vida, el poder y la fe. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video?